Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes en este inicio de semana después de la Semana Santa. La Iglesia Católica y la reelección. Primero, la alta jerarquía de la Iglesia Católica no es la que tiene más autoridad para rechazar la reelección de los altos funcionarios de una nación o de una institución, porque las autoridades de la Iglesia son permanentemente reeleccionistas, más bien vitalicias, pero precedida de una declaración del obispo Soria y de otra del obispo Bretón de Santiago. Las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras, especie de cortos pronunciados por 7 sacerdotes, todos lógicamente varones, reeleccionistas y machistas. El sermón de las 7 palabras arremete en cierta medida contra la reelección presidencial y específicamente la posibilidad muy acariciada por lo que ejercen hoy el poder desde el Palacio Nacional de reformar la Constitución o contrarreformarla para que Danilo Medina se pueda reelegir. Eso ha puesto tensas las relaciones de la alta jerarquía católica con el gobierno. La actitud de la Iglesia en sí misma no es mala. Yo hablo de la autoridad para asumirla. Pero no es malo oponerse en las circunstancias actuales a una reelección de Danilo Medina. Pero hay que decir que ese es uno de los problemas y diríamos de los engendros de todo un sistema estructurado, un sistema de corrupción, impunidad, autoritarismo, abuso de poder. Como lo hemos sintetizado en muchas oportunidades, una dictadura constitucional mafiosa. El presidente de esa dictadura actual quiere reelegirse. Y quiere reelegirse, por lo que he dicho muchas veces, para garantizar su libertad permanente y la fortuna acumulada, y no correr riesgo de abandonar posiciones de poder y ser embestido por fuerzas adversas, aunque sean del propio sistema, y aunque no llegue la sangre al río. Pero con hacerle lo que le hizo Balaguer a Jorge Blanco, cualquiera no quisiera pasar por esa, ¿no? Y Danilo Medina no quiere pasar por esa. Cada vez se le ponen más difíciles las cosas. Pero quiero insistir en lo fundamental. El engendro de reelección presidencial no es el único gran problema del sistema, ni siquiera dejándolo a un lado, se anula el sistema de corrupción e impunidad, de abuso de poder, de autoritarismo y empobrecimiento de la sociedad. No. Ya la historia reciente del país lo ha confirmado. Han cambiado los rostros en el Palacio Nacional, pero no el sistema. Que más bien, sumándole malo a lo malo, da peor, cada vez peor.
Ese engendro de la reelección presidencial es uno de los engendros, hay otro, al cual la alta jerarquía de la Iglesia Católica no se refiere, que es la reelección del partido. La Iglesia sí dice de una persona o un grupo, está hablando de la facción indirectamente de Danilo Medina. Pareciera como que si es Leonel o es Margarita, la cosa está bien, porque no se reeligió el presidente. Ajá. Pero la verdad es que cual que sea de ello, la reelección de ese partido y la sustitución de una claque, de una facción mafiosa por otra facción mafiosa. Pero además de eso hay otro engendro, que es la reelección del sistema de corrupción e impunidad con otros rostros, aunque no sean del PLD, aunque provengan de la oposición, y tampoco a eso le mete el pico la Santa Madre Iglesia. Evade el tema. ¿Por qué lo evade? Porque la alta jerarquía de la Iglesia, no quiere decir esto que así piensen la inmensa mayoría de los católicos y la católica, son parte del sistema. Aunque no lleguen una buena parte de los prelados a practicar corrupción, pero de hecho apuestan a la continuidad del sistema capitalista, del sistema político montado, del sistema de partidos, que en el caso del país está cada vez más degradado. No importa, repito, qué rostro se queda en el poder. Impedir la reelección, repito, del presidente no le cierra el camino a la reelección del sistema, y en este caso de un sistema ya de corrupción e impunidad. Quedan la reelección del partido y queda la reelección del sistema sin el partido de gobierno. Junto a la jerarquía de la Iglesia Católica se pronuncian Finjus, la misma Finjus que sirvió de mampara para cubrir la impunidad de Danilo en el caso de Punta Catalina. Recordémoslo, el mismo Servio Tulio. Y el PRM o la llamada oposición también reaccionan favorablemente a la alta jerarquía de la Iglesia. Repito, que no es malo que se haya pronunciado así en sí mismo. Lo malo es que no llegue más lejos y que se quede dando vueltas en el mismo sistema. Porque son parte de las fuerzas sistémicas. Lo que pasa es que una parte de la fuerza sistémica no pasa así con algunas altas jerarquías o cúpulas del empresariado que ya están pronunciándose en favor de la reelección, como fue el Grupo Corripio, como fue el Grupo Vicini, y las organizaciones corporativas que ellos controlan. Se pronuncian contra la reelección presidencial para distender un tanto la situación. Ellos saben que esto es como una olla de presión, a la cual hay que quitarle, hay que abrir válvulas para quitarle tensiones. Porque temen que ya sea en la coyuntura misma electoral, o inmediatamente después, o poco después, se compliquen los problemas y todo esto se torne en una crisis de dominación, en una profunda crisis de gobernabilidad y de dominación. Entonces vamos a ver de ahora en adelante a una serie de fuerzas del sistema que no van al fondo de los problemas y que quieren presentar como que el problema es solo Danilo, y es Danilo, pero no solo Danilo, y los danilistas, para salvar al resto. Y estar complacido con que otro del PLD llegue, o un Luis Abinader o un Hipólito Mejía lleguen. Y sabemos perfectamente
que cualquiera de esos rostros que llegue va a reproducir a su estilo la misma porquería. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco.